Capítulo 1. Conozca su mente y viva su vida. Usted posee un gran potencial para el triunfo, pero antes de que pueda descubrirlo y usufructuarlo, es menester que conozca su mente y viva su vida. Relaciónese con su yo interior y logrará lo que quiere dentro de un límite de tiempo que usted mismo se fije. Ciertas técnicas especiales le ayudarán a alcanzar las metas soñadas. Estas técnicas podrán ser adquiridas fácilmente por usted. En algún punto del camino de su vida, todo hombre de éxito, llega a encontrar cómo vivir su vida tal como él lo desea. Mientras más joven sea usted al descubrir tan poderosa energía, más probable será que su vida sea exitosa y feliz. Pero aún en años avanzados y hasta en las postrimerías de la vida, son muchos los que efectúan la gran mudanza de dejar que otros sean como son mientras ellos se empeñan en ser como desean ser. El Creador confirió al hombre la prerrogativa de actuar sobre su propia mente. Debió ser la finalidad de Dios el estimular al hombre para que viviera su propia vida, pensara sus propios pensamientos, fijara sus propias metas y las alcanzara. Por el simple hecho de ejercitar tan profunda prerrogativa, usted acarreará la abundancia a su vida y, con ella, la mayor riqueza de todas, la paz del ánimo, sin la cual no puede haber una felicidad auténtica. Vivimos en un mundo lleno de influencias externas que nos asedian. Estamos influidos por los actos y deseos de otras personas, por la ley y la costumbre, por sus deberes y responsabilidades. Todo lo que hacemos tiene cierto efecto sobre los demás, así como las acciones de ellos sobre nosotros. A pesar de todo, es necesario que veamos la manera de vivir nuestra propia vida, usar nuestro propio intelecto, marchar rumbo al sueño que deseamos hacer realidad. Conócete a ti mismo, recomendaban los antiguos filósofos griegos, y este consejo sigue siendo esencial para el hombre que quiere ser rico en todos los aspectos. Porque, sin conocerse a usted mismo y ser lo que usted es, no es posible utilizar el gran secreto que le puede proporcionar la energía para moldear su futuro y hacer que la vida le lleve por el sendero elegido. Emprendamos, pues, la marcha al Valle de la Felicidad. Pero no vaya a pensar que yo iré en calidad de pasajero que atosiga al conductor diciéndole constantemente por dónde debe ir y cómo conducir. No, usted será el conductor y yo me concretaré a ponerle un mapa digno de toda confianza, en el cual se destaca con toda claridad el camino principal. En su viaje hacia la fortuna y la paz del espíritu, el camino se irá haciendo más llano y recto a medida que avance. Nunca crea que carece de lo que se requiere. Es probable que este libro lo esté usted leyendo a la luz de una bombilla eléctrica. Es bien sabido que Thomas Edison proporcionó al mundo la primera bombilla eléctrica práctica. Pero ¿sabía usted que Edison fue expulsado de la escuela, en sus primeros grados, por opinar el maestro que tenía una inteligencia retardada incapaz de aprender? En este caso, Edison resintió el impacto de la opinión de otra persona que le hizo saber, con todo el énfasis de una autoridad en la materia, que no tenía lo que se necesitaba para absorber por lo menos la enseñanza primaria. ¿A dónde hubiese ido a parar él, si hubiese permitido que esta sentencia normara su conducta? Por fortuna para Edison, y también para el mundo, decidió vivir su propia vida. A través de una precoz adversidad, Edison descubrió algo que tal vez no hubiese aprendido por medio de una educación formal. Lo primero fue que tenía un intelecto que podía controlar y dirigir hacia cualquier fin deseado. Luego, supo que era capaz de utilizar el adiestramiento técnico de otros hombres y dirigir con buenos resultados la investigación científica, aun cuando carecía de preparación en las distintas disciplinas científicas. Tan pronto como hubo tomado plena posesión de su mente, retardada, produjo no solo la lámpara incandescente, sino también sucesivos descubrimientos, a cual más notable. Un chico encuentra un amigo y se encuentra a sí mismo. Yo también me seis casi sentenciado por una falsa acusación de falta de merecimientos. En esa época tenía 9 años. Mi madre había fallecido un año antes y yo vivía con unos parientes. Tanto para ellos como para mi padre, yo constituía un problema y pensaban que nunca llegaría a hacer nada, salvo aquello que se derivara de una vida de delitos. Yo hacía cuanto podía para estar a la par de mi reputación como sucesor del bandido Jesse James. Hasta tenía un revólver de 6 tiros que había aprendido a manejar como un experto. Pero entonces se presentó en mi vida una mujer que la modificó. Esa mujer fue mi madrastra. Mucho antes de su llegada, mis parientes me habían aleccionado a la perfección para que la odiara con toda mi alma. Y esto me fue bien fácil, como supondrá el lector. Llegó de otro lugar y mi padre la llevó a casa, donde la parentela se hallaba reunida en asamblea para recibirla. Uno por uno mi padre fue presentándola.
Al llegar mi turno, fue hasta el rincón donde me encontraba yo tratando de parecer todo lo arisco que me era posible. Aquí tienes a tu hijastro Napoleón, le dijo mi padre, quien fuera de toda duda es el peor rapaz de Wise County. No esperamos de él nada bueno. No me sorprendería lo más mínimo que empezara por lanzarte guijarros mañana mismo. Estoy cierto ahora de que dependió mi vida de ese instante. Porque fue una prudente y bondadosa mujer la que me tomó por la testaruda barbilla y me hizo alzar la cabeza a fin de verme directamente a los ojos. Apenas sí pronunció unas cuantas palabras, pero fueron las suficientes para elevarme a un nivel hasta entonces desconocido para mí por completo. Volviéndose a mi padre, le dijo: estás equivocado en lo que me dices de este niño. No es el malvado que me pintas. Al contrario, es un chico en extremo despierto e inteligente, y todo lo que necesita es un objetivo de mérito, al cual dirigir su excelente inteligencia. Esa era la primera ocasión en mi vida en que alguien hablaba algo bueno de mí. Compuse la figura, saqué el pecho y sonreí. En ese punto y hora supe que, esa mujer que había llegado a tomar el lugar de mi madre, como decían mis parientes, era una de esas raras personas que pueden ayudar a otros a descubrir lo mejor que hay en ellos. Ese fue el final de mi época de pistolero. A medida que fui avanzando en edad, descubrí mi capacidad para escribir. Mi madrastra me ayudó a dominar la máquina de escribir. Con la ayuda de este artefacto me convertí en periodista. Debido a esa experiencia logré entrevistar a hombres de éxito hasta llegar a Andrew Carnegie. Fruto de esa entrevista, que se desarrolló en el curso de 3 días con sus noches, fue el comisionárseme para que localizara el secreto del éxito en la vida, no solo como una fórmula verbal, sino también como modelo de acción definida en la vida de los hombres que lograron hacerse de una gran fortuna. De esta labor surgió la organización de una ciencia de la realización personal que reverberó por todo el mundo, llevando prosperidad y paz del espíritu a millones de hombres y mujeres. Los grandes artistas también viven su propia vida, pues de lo contrario no serían grandes. Una de las más grandes estrellas de ópera de todos los tiempos, Madame Schumann, acudió cuando joven a un profesor de música para que juzgara su voz. La escuchó por unos instantes e, interrumpiéndola con brusquedad, le dijo: es suficiente con eso. Vuelva a su máquina de coser. Usted podrá llegar a ser una costurera de primera categoría, pero una cantante eso sí que no. Obsérvese que habló la boca de la autoridad. Muy bien podría habérsele excusado a la joven, el que hubiese decidido en ese punto y hora no volver a cantar. Sin embargo, había asumido y mantenido el control de su mente. Ahora se determinó más que antes a cantar y a hacerlo bien. Y lo llevó a cabo, con lo cual se enriqueció el mundo. Lo mismo ha ocurrido en muchos otros casos en que un gran talento personal se habría perdido quizá para siempre si su poseedor no hubiera intuido su existencia, aun cuando los expertos llegaran a negarlo. La adversidad. Esta es un tónico, no un tropiezo. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Son muy pocos los que marchan directamente al éxito sin pasar por periodos de fracasos y desmoralización temporales. No obstante, cuando se encuentra uno en posesión plena del yo interior, no estamos expuestos a recibir un golpe definitivo. Porque podremos ser derribados, pero solo para ponernos en pie de inmediato. Tal vez tengamos que desviarnos por caminos pedregosos y ásperos, pero siempre encontraremos la forma de retornar a la carretera pavimentada. Tal vez piense el lector que esto es aplicable solo a asuntos sencillos. Al respecto, conviene considerar lo difícil que es el lograr conseguir la independencia de un territorio colonial y, además, el consolidar las diversas influencias diseminadas que pueden hacer que uno se convierta en el primer presidente de la nueva nación independiente. Pues bien, en 1910 fui consejero personal de Manuel L. Quezón. No solo le asesoraba en el aspecto político, sino, quizá lo que era más importante, le enseñaba la ciencia de la realización personal que entonces era una novedad. El señor Quezón fue el primer presidente de las Islas Filipinas al ganar esta su libertad. En 1910, empero, la independencia todavía pertenecía al futuro. El objetivo de liberar a su pueblo acaparaba el pensamiento de Quezón y él se avizoraba como primer presidente de la nueva y libre nación. Yo le aseguré que podía realizar ambas pretensiones, pero ambos sabíamos que acontecimientos así no se verifican de la noche a la mañana. Existe un bien reconocido poder en la fijación de una meta definida. Pocos, sin embargo, son los que se percatan de la conveniencia de establecer un plazo de tiempo realista a lo largo del cual alcanzar dicha meta.
Después de asesorar al señor Quezón por varios, le persuadí a fijar un límite de tiempo definido para liberar a los filipinos y convertirse en el líder de la nueva nación. Le preparé una sentencia de carácter afirmativo que tenía que repetir para sí todos los días y la cual terminaba con las siguientes palabras: no permitiré que penetre en mi espíritu ninguna influencia y opinión de otra persona, que no vaya de acuerdo con mi propósito. Tanto el límite de tiempo como dicha afirmación fueron de gran ayuda para Quezón en el conocimiento de su propia mente y en mantenerle debidamente orientado delante de las tremendas dificultades que se le oponían. A los 24 años y 6 meses del día en que Quezón empezó a hacer uso de la ciencia de la realización personal, se convirtió en el primer presidente de las Islas Filipinas ya libres. Coincidencia. Coincidencia a pesar de que interfirió una guerra mundial y muchos otros factores imprevisibles. Yo no creo que lo haya sido, porque he visto este mismo principio de la realización personal obrar positivamente en el caso de tantas situaciones diversas, que no puede hablarse en absoluto de coincidencias. Más tarde volveremos a hablar de dicho principio. Por lo pronto hablaré de una persona que al presente se encuentra dedicada a los negocios en Chicago y que lo ha utilizado con éxito notable. W. Clement Stone cursaba la escuela secundaria cuando descubrió sus metas, la dirección en que las fuerzas de su mente le llevarían. Al poco tiempo estaba vendiendo seguros en una cantidad tal que ganaba más dinero que sus maestros. En la actualidad posee una fortuna que se estima en más de 160 millones de dólares y que sigue en proceso de rápido crecimiento. No obstante, en el año de 1939 tuvo que encararse a una situación catastrófica. En esos días dirigía una oficina que representaba a una gran compañía de seguros que se dedicaba a la venta de pólizas para atención médica y accidentes. Un día, dicha empresa decidió dar por terminado su contrato, con un aviso previo de apenas 2 semanas. Stone carecía de reservas pecuniarias suficientes. Era, pues, imperativo seguir con el contrato. Pasó 45 minutos renovando el contacto con su yo interior, luego, decidió que dentro de esas 2 semanas críticas persuadiría a la empresa de que rescindir el contrato iba en perjuicio de ella. La aseguradora tenía razones válidas para hacerlo, pero Stone logró que cambiara de idea y con ello se puso en el camino al éxito. Se propuso que para 1956 sería propietario de su propia compañía de seguros. Y así fue. También decidió que para 1956 poseería una fortuna de 10 millones de dólares, cosa que también realizó. He sabido recientemente que Stone se ha fijado una meta de 600 millones de dólares. No sé cuál será el plazo que se haya fijado para ello, pero no dudo que, en esa fecha o antes, alcanzará la suma deseada. Más aún, que empleará buena parte de la misma como siempre ha utilizado su dinero, beneficiando al género humano. El concepto de 600 millones de dólares es posible que suscite miedo en el hombre que piense en pequeño, pero quien conozca los secretos de la realización personal solo se preguntará, ¿por qué no? Hace algún tiempo efectué una encuesta con el fin de llegar a saber quiénes eran los 10 personajes que hubiesen hecho la mejor aplicación de la ciencia de la realización personal en los Estados Unidos. W. Clement Stone figuró en el tercer lugar. Los otros 2 primeros lugares correspondieron a Andrew Carnegie, patrocinador de mis 20 años de investigaciones, y Thomas Alva Edison, el mayor inventor de todos los tiempos. Por primera vez conocí al señor Stone en 1953. Entonces empecé a penetrar en la dramática historia de su ascenso a la celebridad y la fortuna, habiendo empezado con solo $100 en los bolsillos y un ejemplar de mi libro más conocido, Think and Grow Rich, Piense y hágase rico. Me intrigó tanto la aplicación tan eficaz que Stone había hecho de mi filosofía del éxito, que acepté su oferta para ayudarle a llevar la ciencia de la realización personal a todos los empleados de su compañía de seguros. La tarea me llevó 10 años, durante los cuales dediqué la totalidad de mi tiempo a ayudar a Stone a adoctrinar a toda su organización con mis ideas filosóficas. Fue una tarea enorme, pero dio un resultado tan excelente que quedó probado sin lugar a dudas que mis 20 años de investigación bajo la dirección de Andrew Carnegie habían servido para descubrir una fórmula milagrosa para ayudar a la gente a salir de donde se encontraba y para ser lo que en verdad deseaba ser en la vida. Cuando inicié mis relaciones con Stone, muchos de sus altos ejecutivos las vieron con desdén y desconfianza, tachando de pérdida de tiempo lo que yo promulgaba. Nunca habían oído hablar de una filosofía del éxito basada en lo que 500 hombres prominentes habían aprendido de toda una vida de experiencias, ensayando y errando, como es natural, la desconfianza anidaba en sus almas. 5 años después,
estos mismos funcionarios se reunieron con Stoney, quien esto escribe, en una conferencia de negocios. Para mi sorpresa, Stone se puso de pie y dijo al grupo: señores, la Combined Insurance Company of America está haciendo milagros. Tras de una pausa, agregó: y estos milagros no se hacían antes de que viniera Napoleón Hill. Al iniciar mi asociación con Stone, el beneficio anual de la empresa era de alrededor de $24 millones y la fortuna personal de Stone se calculaba en unos 3 millones. Cuando dimos fin por mutuo acuerdo a dicha asociación, 10 años más tarde, los beneficios habían aumentado a 84 millones y la fortuna de Stone se calculaba en más de 160 millones. ¿Qué fue lo que obtuve de esa asociación?, se preguntará tal vez el lector. El dinero que recibí fue escaso en comparación con lo ganado por Stone, pero yo no trabajaba por los beneficios pecuniarios, yo perseguía algo de mucha mayor importancia que lo que pudiera representar una suma de dinero, porque pude demostrar, durante esos 10 años de labores, que la ciencia de la realización personal podía realizar milagros para quienes la abrazaban con sinceridad y hacían una aplicación inteligente de ella. Pero lo que tuvo una importancia mayor fue que puse los cimientos de la Academia Napoleón Hill, que en la actualidad organiza y dirige escuelas en las que se enseña la citada ciencia en toda la extensión de los Estados Unidos y dentro de poco en todo el mundo libre. La importancia destacada de estos establecimientos de enseñanza podrá ser entendida mejor al considerar que la ciencia de la realización personal se ha convertido en un antídoto perfecto del comunismo, siendo esto algo que no preví cuando inicié la elaboración de mi filosofía en 1908. Lo cual me recuerda que es muy cierto que, el hombre propone y Dios dispone. Es perfectamente posible que la ciencia de la realización personal llegue a ser un poderoso factor en la neutralización de ese cáncer conocido con el nombre de comunismo, el cual amenaza en la actualidad a la libertad de todo el género humano. La ciencia de la realización personal será difundida en los pueblos de habla hispana por un grupo de personas autorizadas, quienes la están haciendo traducir al castellano para ese propósito. Se empezará con nuestros amigos latinoamericanos del sur. Tengo pensado hacerla traducir también a los demás idiomas principales. Por tanto, ¿quién podrá ser lo suficiente sabio para decir lo que gané de mis 10 años de asociación con W. Clement Stone, o para comprender la disposición del destino que nos reunió a ambos? El hombre propone y Dios dispone. La dramática historia de Arnold Reed. Arnold Reed es otro ejecutivo del campo de los seguros cuya vida y relación con la ciencia de la realización personal corren parejas con la de W. Clement Stone. En muchos aspectos su historia, en lo que tiene de relación con la filosofía del éxito, es más dramática que la de Stone. Reed fue un vendedor de seguros de vida, de gran categoría, con un récord de ventas rara vez igualado por alguien más perteneciente al ramo. Las ventas de Reed se iniciaron sobre la base de $1 millón al año, para elevarse a mucho más posteriormente. Laboraba en una empresa dirigida por un sujeto a quien consideraba amigo. Por desgracia, o no sería más bien, por fortuna. Arnold no leyó con cuidado las cláusulas de su contrato con la compañía y más tarde supo que en una de ellas se le privaba de sus comisiones de renovación de primas, factor único en el trabajo del vendedor de seguros que le suministra el mayor incentivo para hacer una buena labor. Fue tan grande la decepción que le causó este descubrimiento, que se refugió en su casa y se metió en la cama, negándose a tomar alimentos y a recibir a sus amigos. Se llamaron médicos para que diagnosticaran el mal, pero ninguno encontró la menor deficiencia orgánica. Y es que no era su cuerpo el enfermo, sino su alma, porque la impresión experimentada por él ante la pérdida de su amigo había cercenado toda línea de comunicación entre su esposa y la fuente de inspiración que le había hecho ser el más destacado vendedor de seguros de vida, esa fuente que es la única que puede hacer a los hombres en verdad grandes. Lenta pero inexorablemente, Arnold Reed marchaba a la muerte. Su mal no era de los que curan los doctores. Estos lo sabían y manifestaron con franqueza que no albergaban esperanzas. Pero de pronto ocurrió un milagro. Un amigo de Arnold que había estudiado por largo tiempo mi filosofía del éxito, fue a visitarle y le obsequió un ejemplar de Think and Grow Rich. Aquí tienes un libro, le dijo, que ha obrado maravillas en mí y te pido que lo leas. Arnold tomó el libro, lo arrojó a un lado en su lecho y volvió el rostro a otro lado sin pronunciar palabra. Horas más tarde lo volvió a tomar, abriéndolo al azar. Pero, he aquí, que algo le llamó la atención y decidió leerlo de cabo a rabo. Luego repitió la lectura una y otra vez y, al hacerlo por una tercera, experimentó un surgimiento de energía que de inmediato reconoció como la que le sacaría de las profundas tinieblas de la desesperación en que se hallaba sumergido.
Saltó de la cama y empezó a escribir cartas a sus amigos que sabían de su récord como vendedor de seguros, proponiéndoles unirse a él para formar una empresa de seguros de vida bajo el nombre de Great Commonwealth Life Insurance Company. Los amigos respondieron pronta y generosamente. La cantidad de dinero necesaria se suscribió en exceso y buena parte fue devuelta a quienes la enviaron. Todo esto tuvo lugar más o menos en los días en que yo iniciaba mi colaboración con Clement Stone. Ahora, 12 años más tarde, la Great Commonwealth Life Insurance Company es una de las compañías más exitosas en su ramo con unos ingresos de más de $500 millones al año, los cuales van ascendiendo a toda prisa hacia la nueva meta de 1.000 millones por año que ha establecido Arnold Reed. Esta empresa opera en una vasta zona de los Estados Unidos y tiene una organización de ventas compuesta de más de 400 personas, entre hombres y mujeres, que absorben y aprovechan esa misteriosa energía que sacó a Arnold Reed de las sombras de la muerte, realizan una tarea sin paralelo en el renglón de los seguros. La Great Commonwealth Life Insurance Company tiene establecidas escuelas en muchas partes del país, en las cuales son adiestrados los nuevos reclutas que figurarán en su fuerza de ventas. Lo primero que recibe cada alumno es un ejemplar de Think and Grow Rich y un informe de lo que este libro ha hecho por Arnold Reed y la empresa. La última ocasión en que hablé a la organización de ventas de dicha compañía, Arnold Reed subió a la plataforma llevándome del brazo. Alzó en su mano un ejemplar del susodicho libro al mismo tiempo que decía: amigos míos, de no ser por este libro y mi querido amigo aquí a mi izquierda, no existiría la Great Commonwealth Life Insurance Company y yo estaría a 2 metros bajo tierra. Esta fue la más breve y dramática presentación que jamás hubiese yo escuchado, y me causó una emoción tan inmensa, que a duras penas pude empezar a hablar. Arnold Reed es un gran conductor de hombres, como se demuestra con el fantástico éxito de su empresa. El secreto principal de su liderato se finca en su fe en lo que hace y en su sinceridad en los tratos con sus asociados, cualidades ambas sin las cuales ningún hombre podrá llegar a ser un gran líder en ningún aspecto de la vida. El secreto principal de un liderazgo exitoso, es tener fe en lo que se hace y ser sincero con los liderados. Una mente consciente del éxito funciona rápida y eficazmente. En los centenares de entrevistas que tuve con hombres prósperos, observé lo bien que sus mentes estaban enfocadas hacia el éxito. Algunos de ellos eran cultos. Otros, por ejemplo Henry Ford, aparecían notoriamente ignorantes en algunas áreas de lo que podría llamarse enseñanza escolar. Pero no fue la educación formal o la carencia de ella lo que proporcionó a dichos personajes el poder de utilizar su mente con una gran efectividad y empuje, ni tampoco lo fue la posesión de un interlocutor singular. ¿Qué fue, pues, lo que impulsó a su inteligencia a propugnar tan importantes metas, a elegir entre las circunstancias de la vida las que podrían ayudarles a la realización de sus ambiciones? No fue otra cosa que una consciencia de triunfo. Primero es menester conocerla propiamente, luego, dar con la consciencia del triunfo. Cuando Henry Ford hubo dominado el arte de fabricar un automóvil bueno y barato, prosiguió empleando su consciencia del triunfo. Porque necesitaba asegurar que sus coches estuviesen bien distribuidos y que se promoviera la venta de los mismos en todos los puntos del país. Para esto necesitaba capital. Los banqueros estaban dispuestos a prestarle el dinero, pero Ford no quería que intereses financieros extraños llegasen a tener dominio en su empresa. La eficaz mente de Ford le mostró el camino para obtener el capital que necesitaba, al mismo tiempo que estructuraba su organización distributiva. Por principio de cuentas asignó la producción entera de automóviles solo a los distribuidores que poseían una concesión Ford. Luego, dejó claro que todo distribuidor debía aceptar una cuota fija de autos, adelantando en efectivo un porcentaje del precio de compra antes de que se le entregaran los vehículos. Mediante este plan, cada uno de los distribuidores se convirtió prácticamente en socio de la industria de Ford, pero sin afectar el control del negocio. Además, le suministró a Henry Ford el capital que necesitaba. Por otra parte, daba a sus distribuidores un incentivo definido para que vendieran cada uno de los coches, o sea el mismo que hubiesen tenido si operasen sus propios negocios independientes. Se me ha dicho que el plan fue duro para alguno de los distribuidores de Ford. Pero habiendo yo conocido a algunos de dichos elementos desde los días del modelo T y ante los hechos del presente, puedo afirmar que la mayoría de los distribuidores Ford han gozado de éxito. 2 mecánicos de bicicletas, Orville y Wilbur Bright, dieron cima al primer aeroplano satisfactorio. ¿Qué fue lo que mantuvo sus intelectos en marcha,
haciendo que construyeran el primer túnel de viento y que descubrieran el control de alerones en los cuales nadie había pensado hasta entonces. ¿Qué cosa les hizo sobreponerse a las limitaciones de material y de fuerza que hacían parecer el vuelo como imposible? Primero asumieron el dominio de sus mentes y sus vidas y luego se dejaron guiar por la consciencia del éxito que siempre aparece. Es hoy diferente el mundo. Solo en algunos detalles. Tomemos por ejemplo un dispositivo como es el núcleo memorizador, que consiste en un artefacto magnético que opera por millares en las modernas computadoras. Los hermanos Briggs no sabían nada de estas cosas, ni tampoco Henry Ford, Andrew Carnegie o Thomas Edison. Un joven llamado Merlin Michelson observó en 1955 el rápido surgimiento de la época de las computadoras y visualizó lo que cada época ofrece, una necesidad y la forma de satisfacerla. Empezó entonces a fabricar núcleos memorizadores en el sótano de su casa. El monto de su primera inversión en herramientas y materiales fue de $7,21. Sus primeros empleados fueron amigos y amas de casa vecinas. En la actualidad, no habiendo cumplido todavía los 40 años, Michelson sigue manufacturando núcleos memorizadores. Es presidente y accionista en un 75% de una empresa que percibe beneficios de $16 millones al año y las acciones que posee de la misma valen alrededor de 47 millones. Podrá imbuirse la consciencia del éxito en una mente bien dominada ya por una historia de fracasos. Cuando se llega a conocer la propia mente y a vivir la propia vida, es posible borrar toda una historia de fallos con tanta certeza como se puede borrar lo grabado en una cinta magnetofónica, quedando una cinta, o una mente, perfectamente receptiva y lista para recibir nuevas y mejores grabaciones. Hay quienes han podido realizar esto por sí mismos. Otros necesitan que se les ayude. Recuerdo muy bien a un sujeto a quien ayudé a encontrarse a sí mismo. Como verá el lector, solo le di el impulso inicial y, una vez que supo hacia dónde dirigirse, él solo hizo lo demás. Era un hombre en bancarrota, acabado de licenciar por el ejército, al cual creo que utilizó como refugio, pero a la postre tuvo que volver a vestir las ropas de civil y buscar un empleo. La sola mención de tiempos difíciles era bastante para atemorizarlo por completo. Sus ropas estaban gastadas y tenía hambre. Estaba dispuesto a conformarse con migajas, si pudiera obtenerlas. Vino a verme para que le buscara un trabajo. De entrada me espetó. Lo único que quiero es un techo y alimento. Un techo y comida en un mundo que nada en la riqueza. Algo me hizo preguntarle. ¿Por qué contentarse con la comida? Le gustaría hacerse millonario. Me miró con ojos agrandados por la sorpresa y tartamudeó. No se burle de mí, por favor. Le aseguro que hablo muy en serio. Todo hombre posee cualidades y no hay quien no pueda convertirlas en $1 millón o en muchos millones, si las utiliza con acierto. Suspirando observó. ¿Qué quiere usted decir con cualidades? La verdad es que solo llevo 5 céntimos en el bolsillo. Proyecte su mente hacia lo positivo, le dije, y con ello tendrá usted la más importante cualidad o el mayor bien que jamás haya tenido. Trabajaremos en ello. Ahora, hagamos un inventario de lo que usted sabe. Siéntese y hablemos. Vamos a ver, ¿qué era lo que usted hacía en el ejército? Allí había sido cocinero. Antes de ingresar en las Fuerzas Armadas, había trabajado como vendedor de los cepillos Fuller. Según deduje, era un buen cocinero, pero como vendedor dejaba mucho que desear. Sin embargo, sabía algo de ventas y al hablar con él descubrí que todavía quería vender. En un principio, empero, no creía poder llegar a ser un buen vendedor. El recuerdo de los pasados fracasos le inhibía y tuve que ayudarle a destruir esos bloqueos mentales creados por él mismo y a que dejara de contemplar lo que había sido para que visualizara lo que podría ser. Hablamos un buen rato y entre tanto mi mente trabajaba activamente en el problema. Ella no estaba debilitada por el hambre y la desesperación. Claro que había habido una época en que había conocido tanta desesperanza como mi interlocutor ahora, pero en la actualidad estaba llena de la consciencia del éxito. Reflexionando, mi mente sin inhibiciones recordó que se estaban desarrollando nuevos tipos de artefactos para cocina. Un nuevo tipo de artefactos de gran beneficio para el ama de casa, que un hombre que supiera de cocina podría llegar a ser un buen vendedor. Esa era la combinación que se necesitaba y que resultaría un triunfo. Supóngase que representara usted una empresa fabricante de un nuevo tipo de trastos de cocina hechos de aluminio, le dije. Estos artículos presentan muchas ventajas. Si pudieran ser probados en la práctica,
estoy seguro de que se venderían casi por sí mismos. Cualquier ama de casa, por un pequeño interés, digamos obsequiarle unas ollas o sartenes, estaría dispuesta a invitar a sus vecinas para que asistieran a una demostración de comida hecha en casa. Usted prepararía dicha comida empleando los trastos especiales y, después de hacerlo, tomaría los pedidos por juegos completos o combinados. Si estuviesen presentes 20 damas, pongamos por caso, estoy cierto de que podría usted muy bien convencer por lo menos a la mitad de ellas para que comprasen. Algunas hasta desearían que se efectuaran reuniones semejantes en sus domicilios y así el negocio se iría extendiendo por sí mismo. Me parece muy buena la idea, me contestó mi joven amigo exmilitar, pero ¿dónde dormiré mientras tanto? ¿Y dónde comeré? ¿Dónde conseguiré unas camisas limpias y un traje nuevo? Y eso sin tomar en cuenta la necesidad que tendré de algún dinero o crédito para iniciar el negocio. Estas preguntas son típicas de la mente que todavía no se halla a sí misma, y que totaliza los obstáculos, en vez de dirigir la atención hacia la meta. Adopte la postura mental correcta, le dije, y usted dará con lo que necesita o encontrará un medio de pasarse sin ello y, de todos modos, realizar el objetivo. Cuando su mente pueda verdaderamente visualizar la meta deseada y sienta el impulso de la consciencia del éxito, hacia la consecución de la misma, es seguro que podrá llegar a ella. Pongamos todo a un lado e investiguemos cuál es el estado de su mente. La realidad era que el joven se encontraba muy cerca de tener el deseado estado mental positivo. Pero aguardé hasta que él estuvo seguro de ello. Enseguida, pensando que sería de fiar, le proporcioné alojamiento y comida en mi casa. Le autoricé a utilizar mi crédito en las tiendas de Marshall Field para que se vistiera correctamente y le di mi firma por aval en la adquisición del primer equipo de artefactos de cocina. La primera semana ganó $100 netos. La segunda dobló esa cantidad. En poco tiempo empezó a adiestrar a otros hombres y mujeres para que trabajaran a sus órdenes. A la mayoría de ellos les imbuyó la consciencia del éxito que ahora ocupaba por completo su mente y, al prosperar ellos, también prosperó él. Al término de 4 años, el joven que tan hambriento y desalentado se había presentado ante mí, y que tan lejano estaba de pensar en llegar a ser millonario, ahora poseía una fortuna de $4 millones. Más aún, su nueva mentalidad, eficiente y aguda, había perfeccionado un plan de ventas a base de demostraciones a domicilio, que ahora proporciona beneficios de millones de dólares anuales a un vasto cuerpo de agentes vendedores. Cuando las campanas celestes repican alegres. Siempre que una persona encuentra su propia mente y la llena de consciencia de triunfo, o cuando otra la ayuda a hacerlo, me parece que las campanas del cielo repican a gloria. Porque se trata de una nueva alma que ha quebrantado las cadenas forjadas por su temerosa imaginación. Con eso podrá ver el lector la causa de que yo haya dado principio al presente libro exponiendo lo que significa el apoderarse de la propia mente, vivirlas la propia vida, hallar el verdadero ser que no tiene limitaciones. El día que usted logre todo esto poseerá un bien, cualesquiera que sean los valores que escoja para hacerlo, eso será un bien. Reflexione en todo lo que significa el independizar una nación. Piénsese en la antigua India poblada de millones de seres, dominada por los ingleses durante generaciones. Considérese a un Mahatma Gandhi, carente de medios de fortuna, sin ejército, sin un hogar y hasta sin pantalones de repuesto. Empero, tenía un bien que era superior a todo el poderío del Imperio británico, la capacidad de dominar su mente y dirigirla hacia los fines libremente escogidos por él. Decidió liberar a la India y vivió lo suficiente para haber realizado su propósito. Gracias a la influencia de Gandhi, mi ciencia de la realización personal cuenta en la actualidad con millones de adeptos en la India. Sea que nuestra meta consista en el dinero, sea que busque el bienestar de nuestros prójimos, o bien que consista en una combinación de ambos factores, como muy bien podría serlo, esté seguro el lector de que, no existe nada más poderoso que una mente que se conoce a sí misma y cree en sus capacidades. Las defensas espirituales existentes dentro del castillo de la mente. Empleo con toda intención el término, defensas, a fin de que el lector fije su atención en los diversos significados que tiene. Una mente, a la defensiva, no es abierta. Lo probable es que esté llena de temor, plena de excusas y evasiones, siendo apenas capaz de proyectar la mirada a los inmensos horizontes de la realización. Al hablar de defensas espirituales no me refiero a lo negativo, más bien aludo con ello a ciertas áreas dentro de las cuales puede uno retirarse y con ello afianzar más, dentro de las cuales puede uno retirarse y con ello afianzar más el propio yo.
Todas las personas de éxito que he conocido han procurado rodearse de estas defensas espirituales en una forma u otra. He adoptado ese sistema y lo conceptúo de gran valor. A continuación expondré cómo opera. Imagínese el lector que su mente tiene la forma de un castillo medieval. En el centro se yergue una torre inexpugnable. Alrededor de ella hay una muralla no tan formidable y, afuera, otra que sirve como primera línea defensiva. Quien desee penetrar en el castillo, lo primero que tendrá que hacer es escalar la muralla externa. Este baluarte de defensa espiritual no es muy elevado. Cualquiera que tenga una justificación legítima para hacerlo, lo escalará. Pero, si quien asedia no cuenta con esa justificación, se desalentará al toparse con él. Al estructurar esa defensa, serán varios los que se percatarán de su existencia, y esta circunstancia le servirá a usted de protección valiosísima. Quien traspase la primera línea de defensa, se encontrará con la segunda, que se edificará en ciertas ocasiones y en otras no. Cuando existe, nadie podrá trepar por ella a menos que quien lo intente tenga algo de común con usted, o un gran beneficio que compartir con usted en ese momento. Pero la torre central es la de mayor importancia. Sus dimensiones son reducidas, apenas suficiente para contenerlo a uno, pero cuando el espíritu se retira de ella, queda aislado de toda posible influencia externa. En mi caso, solo Dios puede penetrar en ella. Es menester que usted encuentre la suya y, al lograrlo, habrá dado con una fuente de energía. Porque es dentro de ese baluarte donde irán a refugiarse sus pensamientos más íntimos, a cubierto de toda influencia externa y solo hasta que dé con ese cobijo podrá conocerlos bien. En ese sitio habrán de buscarse los distintos elementos de un problema y dar con una solución a este que de otro modo podrá escaparse. Es precisamente en ese lugar donde una mente controlada revela lo que puede hacerse y, al salir del mismo, sabrá usted qué se hará y que será precisamente usted quien lo haga. Al principio tal vez encuentre necesario el retirarse físicamente del mundo en una habitación tranquila o quizás en algún lugar distante de donde tiene sus negocios y de la gente que le conoce. Esto es a menudo una buena idea, aun cuando ya se tenga práctica en recogerse, porque son muchas las circunstancias externas que suelen colarse en el pensamiento. Tan pronto como haya tenido la experiencia de retirarse varias veces a ese su recinto espiritual de gruesos muros, se le facilitará más el aislarse unos cuantos segundos de quienes le rodean, aun cuando aquellos estén haciendo bullicio o charlando. He sido testigo de cómo muchos hombres de éxito hacen esto, y con ello se ilustra algo de la energía a la que deben su éxito. Porque ese aislamiento de lo exterior es un gran renovador del espíritu, una especie de recarga de habilidad, confianza en sí mismo y fe. Todo lo que diré en estas páginas reconoce como clave un secreto supremo, el cual ha sido bosquejado con firmes trazos en el transcurso del presente capítulo. Usted lo ha vislumbrado y ha dejado que penetre en su mente subconsciente, la cual nunca olvida. La mente subconsciente nunca olvida lo que ha penetrado en ella, siempre estará en ella. Revisión del capítulo 1. Nunca dude de tener lo que se requiere. Quien desee triunfar en la vida necesita saber hacia dónde se dirige, ser dueño de su mente y creer con fe plena en su objetivo. Conociendo todo esto, puede desechar toda influencia externa que intente disuadirle. Hasta la voz de la autoridad, que le hable a un niño no puede prevalecer sobre un intelecto que se conoce a sí mismo. Hasta una criatura que sea un delincuente en potencia puede ser encaminada a una vida triunfal y honesta cuando se le demuestra el inmenso potencial interior que tiene para hacer el bien. La adversidad es un tónico y no un obstáculo insalvable. La vida a menudo trae consigo dificultades y desalientos, pero la mente que se conoce bien a sí misma está llena de una consciencia del éxito que nunca se pierde. Es factible ayudarse a sí mismo estableciendo límites de tiempo o plazos, dentro de los cuales realizar grandes propósitos. Ni una imprevisible guerra mundial resultó ser un obstáculo lo bastante grande para prevalecer sobre esta poderosa técnica de la realización personal. Un intelecto consciente del éxito funciona con rapidez y eficacia. Una vez que se sature la mente de una consciencia orientada hacia el triunfo, se alcanzará un nivel de eficiencia mental que no depende de una educación o cultura formal. Al tener ante la vista el propósito fijado, verá fácilmente posible el hallar medios para lograr lo que se quiere. Para el pionero de la era del automóvil o para el de la fabricación de piezas para las computadoras modernas, el principio que hace trabajar con rapidez y eficacia a la mente es siempre el mismo. Podría imbuirse en otra mente la consciencia del éxito. Hasta el individuo más desalentado y vencido puede resucitar su potencial de éxito, cuando otra mente,
plena de conciencia del éxito, evoca en la suya la misma gran energía. La fe en el triunfo, no en los obstáculos para conseguirlo, puede desplazarse o extenderse de un intelecto a otro, hasta que sean millones de seres los que participen de la misma gran meta. Las defensas espirituales en el interior del castillo de la mente. Dentro de su mente, puede usted erigir 3 baluartes espirituales que son más resistentes que la piedra. Dentro de los mismos, su mente puede conocerse a sí misma y ser ella misma, sin dejar de absorber aquellas influencias buenas y constructivas a las cuales usted permita la entrada. Dentro de la fortaleza estará cubierto de toda influencia negativa, pérdidas de tiempo, etc. Dentro de su más escondida y protegida torre, siempre tendrá a su disposición los medios para renovar el espíritu y recargarlo de confianza y de fe.